Te exhorto como a extranjeros y peregrinos a absteneros de los deseos carnales que hacen guerra contra el alma. En el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Durante la Cuaresma cubrimos 6 de los pecados capitales, ahora queda cubrir el último, que es la lujuria. La lujuria es un vicio capital, que tiene, como los otros pecados capitales, muchas hijas. Santo Tomás define la lujuria como un deseo desmedido de placer venero. La lujuria pertenece a los asuntos de los mandamientos 6 y 9. Es pecado mortal codiciar a otra persona en el corazón. Esto es importante porque muchas personas hoy en día no creen que pensar en ello o mirarlo sea necesariamente pecaminoso. Dicen que mientras no toques, pero ese no es el caso. Hay diferentes tipos de pensamientos que surgen en la mente de personas. A veces el pensamiento vendrá a tu mente sin que sea tu culpa, y no hay pecado en eso mientras no te rindas. El pecado comienza una vez que reconoces que esto está mal y luego continúas en ello. De lo contrario, no hay pecado de tu parte. Las hijas de la lujuria, según Santo Tomás, son múltiples. Él da 8 de ellos, pero hablaremos de más. La primera es la ceguera del intelecto. Santo Tomás dice que la lujuria lleva al exceso en el defecto o en el juicio y afecta la capacidad de uno para comprender la verdad en general. Santo Tomás dice que la verdad está en el medio, por el cual no juzgas que algo sea más grande de lo que es ni menos de lo que es, sino tal como es. La lujuria tiende a arrastrarnos al exceso en relación con algunas cosas, al pensar que estas cosas son buenas o moralmente buenas cuando en realidad no lo son, o nos arrastra a desertar, en el sentido de que la gente dirá después de haber realizado acciones contrarias al 6º y 9º mandamiento por un tiempo, oh, no son tan malos. Es por eso que una cultura que está enloquecida con respecto a las cosas del 6º y 9º mandamiento está condenada a la destrucción, porque se desviará hacia el error y ninguna cultura puede subsistir en la falsedad o el error. Es por eso que el establecimiento liberal que está comprometido con la lujuria licenciosa es incapaz incluso de comprender las cosas básicas que son verdaderas. Este tipo de ceguera del intelecto destruye la capacidad de captar la verdad. No completamente, tenemos esa habilidad hasta cierto punto, pero tiende a mitigar esa capacidad. El siguiente se llama precipitación. No estamos hablando del agua que cae del aire. Estamos hablando de la destrucción del consejo. Uno no conoce los medios para alcanzar el fin cuando está afectado por las pasiones, particularmente la lujuria. Le cuesta llegar a los medios adecuados, es decir, hacer lo correcto porque su juicio se ve afectado. La lujuria destruye la prudencia, del cual el consejo es una parte. El consejo es cuando tratar de averiguar qué es lo correcto hacer en esta situación, pero si estás afectado por la pasión de la lujuria, terminarás siendo arrastrado a una conclusión falsa sobre lo que debe hacer. Aquellos que sufren de la lujuria están condenados a la insensatez y al comportamiento estúpido, y la imprudencia y la falta de consejo. Luego está la hija de la lujuria llamada desconsiderada, a veces llamado irreflexión. Este es el vicio que destruye el juicio de cuál es el mejor medio para el fin. Podría ser capaz de tomar un consejo, pero cuando llega el momento de juzgar esto es mejor que hacer esto, uno tenderá a no mirar y dar una ponderación a los medios, uno simplemente irá de cabeza a una cosa debido a la lujuria que lo está impulsando hacia eso. Si bien la precipitación dificulta tomas buenos consejos y llegar a los diversos posibles medios para lograr un fin, es decir, considerar todas las diversas circunstancias. La desconsideración es el vicio en que la persona puede conocer los medios pero juzga erróneamente cuál es el mejor. Por ejemplo, una persona que sufre de lujuria puede saber que la mortificación es el camino para superar este vicio, pero él elige la gula en su lugar. En otras palabras, elige las cosas en vez de tratar de vencer el vicio, termina eligiendo otra cosa. Luego está el vicio de la inconstancia. Podrías tomar el consejo correcto. Usted puede juzgar qué es lo mejor que puede hacer,
Pero aquellos que sufren de lujuria tienen dificultades para mantener el rumbo, es decir, es posible que sepan qué hacer, pero no puede seguir el curso porque la lujuria los arrastra fuera de curso. La inconstancia es el vicio que sabes hacer el bien pero haces lo que es falso, es decir, haces lo que es malo, y es difícil para ti permanecer fortísimo. El siguiente vicio que Santo Tomás llama un amor propio desordenado, porque la persona ama satisfacer su carne tiende a volverse egoísta. Es por esto que la castidad es un deber para los que están cortejando, porque tienen que demostrarse unos a otros que no son egoístas. Personas que están cortejando y luego cometen actos contrarios al sexto y noveno mandamiento le demuestran a su futuro cónyuge que no son dignos del matrimonio. No son dignos de la otra persona porque no pueden abstenerse de las cosas que podrían querer y el matrimonio es un curso constante de abstenerse de lo que quieres. Obviamente cuando te casas no siempre obtienes lo que quieres. Por eso los que son castos antes del matrimonio demuestran que pueden mantener el rumbo, pueden negarse a sí mismos para hacer lo correcto. Los que sufren de lujuria desarrollan este desordenado amor propio, lo que significa que no tienen un amor adecuado por el otro individuo. No está bien ordenado porque la única razón por la que aman al otro es para satisfacerse a sí mismos. San Tomás dice que de la lujuria surge el odio a Dios. Dice esto porque Dios prohíbe los actos contra los mandamientos 6 y 9. Así que la gente comienza a odiar a Dios o a odiar cualquier cosa que tenga que ver con la catolicidad debido a su lujuria. No más miramos las noticias para tener una idea clara de eso. El siguiente vicio es el amor de la vida presente. Cuando uno sufre de lujuria, se obsesiona con esta vida, porque es solo a través de esta vida que uno puede satisfacer sus deseos lujuriosos. Se obsesiona con esta vida en lugar de la vida eterna. Es por esto que la salud se ha convertido en una fijación de nuestra época. No es que uno no deba cuidar razonablemente su salud porque uno debería. Muy a menudo las personas se obsesionan con permanecer saludables por el placer que quieren perpetuar. El siguiente vicio es la desesperación por la vida futura, es decir, uno sufre de desesperación. Porque uno sigue cayendo en la lujuria, uno no piensa que se salvará porque no puede vencerlo. Se vuelve demasiado difícil. Esos son los vicios que menciona Santo Tomás. De estos podemos extrapolar más. El primero es circunspección. La circunspección es la virtud por la cual uno lleva la cuenta de sus circunstancias para que sepas qué es lo correcto hacer para que puedas actuar con prudencia en tus circunstancias actuales. Pero si tu prudencia se destruye no puedes juzgar las circunstancias apropiadamente, y de esto surge la circunspección. Las personas se obsesionan tanto con su lujuria que pierden la noción de sus circunstancias. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Etc. Esto afecta toda su personalidad, en lo que es espectacular a sus pasiones. Entonces la gula surge de esto. Es decir, cuando una persona sufre de lujuria, les resultará difícil permanecer en relación con la comida. Santo Tomás dice que esto es así porque la facultad del concupiscible que desea el bien corporal al que pertenecen los mandamientos 6 y 9, también se refiere a la templanza con respecto a la comida, está en la misma facultad. Así que si dejas que esa facultad se salga en un área será más difícil de controlar en otra área, que pierden la noción de sus circunstancias. Entonces de la lujuria surge la gula y viceversa. Si una persona lucha con la glotonería, también tendrá un problema con la lujuria. Por eso la mortificación, el ayuno y la abstinencia reducen la lujuria. Debido a la inconstancia habrá una falta de fortaleza. La persona pierde su valor. Cuando se vuelve realmente malo, lo que se considera valiente es visto por la persona cuya lujuria toma el control. Estas cosas que son fortuitas se ven como tonterías. De aquí surge la falta de voluntad de uno para dar la vida por la verdad. No está dispuesto a sufrir por la verdad. Entonces de esto vemos que hay un afeminamiento.
Santo Tomás define el afeminamiento como la falta de disposición a separarse del placer para perseguir lo arduo. De este afeminamiento surge una mediocridad en la vida, no solo en el día a día de la vida sino también en la vida espiritual. En latín el término para afeminación es molicies, que es el mismo término usado para el pecado solitario. Como resultado, aquellos que sufren del pecado solitario se vuelven afeminados. Es por esto que una de las principales manifestaciones de un macho no es libertinaje con respecto al sexto y noveno mandamiento, pero dominio absoluto de sí mismo en el sexto y noveno mandamiento. Esa es la marca de un verdadero hombre. Debido a este afeminamiento en nuestra cultura ha llevado a una especie de andrógina. Andrógina es un término que significa que una persona comienza a adquirir las características de hombre y mujer. Por eso a veces ves gente y no sabes cuáles son. ¿Es un hombre o una mujer? No estás realmente seguro. Esta es también la razón por la que ves personas que comienzan a usar joyas, ves hombres que usan joyas lo cual es inapropiado. No estamos hablando de joyas que pertenecen a la excelencia adecuada. Joyas de matrimonio porque el matrimonio es una excelencia. No estamos hablando de esos, estamos hablando de chicos que quieren parecerse a las mujeres. Este tipo de afeminamiento engendra andrógina. Eso significa que hay una destrucción de la modestia. La modestia es la virtud que regula tus apariencias, tanto en el vestido como en la acción. Por este afeminamiento y su lujuria destruye cómo se supone que deben actuar externamente. Cuando la gente comete pecados contra el sexto mandamiento hay una manifestación externa de una manera que es impropia, lo que significa que la modestia es inmediatamente destruida por eso, es decir, la modestia en el sentido sobrenatural si tienes la virtud natural de la modestia comienza a erosionarse. Si sigues haciendo esto, eventualmente perderás tu modestia, en el sentido de que la gente buscará cosas que son inmodestas. Por lo tanto, tienes un problema con la pornografía. También ellos comenzarán a vestirse inmodestamente. Ellos revelan lo que es inadecuado para ser revelado. Debido al amor propio surge el orgullo, llamada autoestima en los círculos psicológicos. Es la verdadera marca de un hombre, a saber, la virtud buscar cosas como la belleza y la sociabilidad. En cambio, la marca de un verdadero hombre es que comienza a buscar en su esposa a alguien que es virtuoso, no alguien que sea hermoso o sociable excepto que sea una manifestación de virtud, porque eso es lo que acaba engendrando el afeminamiento. El afeminamiento busca a alguien que sea agradable. Si te vas a casar con alguien porque es agradable, como les he dicho a los seminaristas, cada vez que la gente quiere que seas amable o ellos mismos están tratando de ser amables, busca el cuchillo en tu espalda. ¿Por qué? Porque si se basa en la pasión, ¿cuáles son la mayoría de estas sutilezas? Esto significa que en el momento en que no cumples con sus pasiones te van a clavar el cuchillo en la espalda. Por eso no te casas con una mujer agradable, o un hombre que es agradable. Te casas con alguien que tiene virtud. A veces la virtud viene un poco severa, pero eso es porque está correctamente ordenado, porque hay una pérdida de modestia. También de la lujuria surge el vicio de la grosería. Este es el vicio cuando uno no puede controlar sus acciones externas. Esto se produce la falta de control en las acciones externas pertenecientes al sexto mandamiento. La virtud del decoro es una virtud de la modestia, en el que las acciones de uno se adaptan al tiempo y al lugar, no solo que no entra en áreas de los mandamientos 6 y 9, pero en todos los asuntos uno tiene acciones externas debidamente reguladas. Esta es la virtud del decoro. La lujuria destruye el decoro. Esta es la razón por la cual las personas se están volviendo más desordenadas en su comportamiento externo, lo que nos lleva al siguiente: conducta antisocial y militancia contra el orden social comienza a surgir. Esto ocurre porque la lujuria no quiere restricciones, no quiere imposiciones como matrimonio o leyes ni nada por el estilo. Así que la gente empieza a trabajar contra el Estado porque no quieren que el Estado prohíba lo que quieren.
También comienzan a trabajar en contra de las normas sociales y costumbres sociales que están diseñadas proteger el pudor, la castidad y la pureza. Como no pueden controlarse a sí mismos, quieren controlar a los demás por dos razones. Uno, quieren controlar a otras personas para usarlos para sus propios fines, por su propia lujuria. Y segundo, quieren controlar a las personas para evitar que prohíban lo que van a hacer. Aquellos que no pueden controlarse a sí mismos tratan de controlar a los demás, es un principio general. Luego está la última hija de la lujuria, que es la muerte. Marqués de Sade, que es una de las personas más desordenadas y miserables que jamás haya cambiado sobre la faz de este planeta, escribió un libro del que ni siquiera voy a dar el título porque menciona un pecado que ni siquiera se debe mencionar. Pero en el libro habla de cómo la finalidad de la licencia incontrolada en las áreas de los mandamientos 6 y 9 finalmente conduce a la muerte, no solo para uno mismo, sino para los demás. Porque uno se controla y entonces se involucra en un comportamiento que puede hacer que se infecte con diversas enfermedades, etc. También porque no practica la debida moderación de sus pasiones. Cuando la gente lo hace enojar y no practica el control adecuado sobre eso, no refrenará su deseo de reivindicación y andará matando gente. Puedes leer el libro Libido Dominando de Michael Holmes y vea la conexión directa. Por ejemplo, entre el libertinaje directo en relación con los mandamientos 6 y 9 y el colapso total del orden moral en la Revolución Francesa, donde estaban guillotinando a la gente derecha y izquierda, se convierte en una especie de sed de sangre, por así decirlo. Esta es también la razón por la que hoy existe una conexión con el aborto. Así que estamos empezando a ver una muerte masiva, estamos viendo genocidio, estamos viendo gente que ni siquiera es cristiana fantaseando con acabar con segmentos enteros de la población. Este es el tipo de cosa que engendra. Entonces, ¿cómo lo superamos? Primero es custodia de los ojos y de la mente. Tienes que conseguir el control de los sentidos tanto exteriores como interiores que os van a llevar a estos pecados. Segundo, puedes trabajar en una verdadera devoción a la Santísima Virgen María, porque la más pura ama hacer hijos puros como ella. Le encanta engendrar la virtud de la pureza, así que hazle una fuerte devoción. También puedes trabajar en una devoción al Sagrado Corazón que moderará tus deseos. La mortificación, el ayuno y cosas por el estilo ayudan. Debes hacer resolución a la voluntad. Si una persona está luchando con esto, lo que debe hacer es hacer pequeños actos de voluntad diciendo que no voy a caer en esto, voy a luchar contra esto. Entonces empiezas a desarrollar un hábito en la voluntad, una virtud en la voluntad contra ella, así que cuando sucede tienes esa costumbre de esa virtud, fuerza a la que recurrir. También puedes hacer actos de esperanza y caridad para combatir la desesperación, y la caridad engendrará, por los frutos de la caridad engendrarán pureza y castidad. Como último recurso, puedes contemplar la condenación eterna que es el resultado de estos pecados. Por último, se puede trabajar en el autoexorcismo. Es un mecanismo importante porque emplea la custodia de la mente. Si estos pensamientos vienen a tu mente, inmediatamente te vuelves. A veces pueden venir de Satanás, no todo el tiempo, pero a veces sí vienen. Inmediatamente usas las palabras de Cristo: apartaré de mí, Satanás. Al hacer eso, alejas tu mente del pensamiento que te aleja de la tentación. Y si es Satanás, recibe una paliza por ello. Y si no lo es, entonces es análogo a un perro vicioso. Si cada vez que ves un perro y está ladrando y él está gruñendo, no vas a tratar de acariciarlo. Lo mismo con los demonios con nosotros. Si ven que cada vez hacemos esto, que los atacamos, no se acercarán a nosotros. Así que trabaja en esto: pureza, modestia, castidad. Todas estas cosas engendran lo opuesto a la lujuria. Engendran claridad de la mente, prudencia, buen consejo, todas estas cosas. Así que esfuércense por la pureza, la castidad y la modestia. En el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.